Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Marcela Cerda de Guadalajara, Jalisco. Y primero que nada, agradezco la invitación a la Asociación Dermatológica El Salvador a este segundo Congreso Internacional Virtual en Dermatología. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre el manejo de psoriasis en áreas difíciles. Estos son los puntos sobre los que iremos tocando a lo largo de esta charla. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de la psoriasis en áreas difíciles como un tópico aparte? Sabemos que para hablar de una psoriasis severa, tenemos que tomar en cuenta esta regla de los 10, que es una superficie corporal total mayor al 10%, un PASI o un DLQI mayor a 10. Muchas veces esta severidad reportada en nuestras escalas va a ser muy diferente de la severidad que reporta o que expresa nuestro paciente. Esto nos va a llevar a una subestimación de la enfermedad con los consecuentes subtratamientos y pobres resultados. Es importante esto también porque sabemos que para que un paciente, un sujeto, sea parte de un estudio clínico, muchas veces se exige que cumpla con alguno de estos criterios de severidad y más aún los sistemas de salud de muchas partes del mundo para poder reembolsar o para poder cubrir los gastos de una enfermedad, en este caso la psoriasis, debe de cumplir también con estos criterios de enfermedad severa. ¿Y qué sucede cuando hablamos de áreas en las que la extensión no va a ser la suficiente, que el PASI no se va a ver reflejado con la gran afectación que hay a nivel de la calidad de vida? Es por ello que en este consenso del International Psoriasis Council se propone que se tome en cuenta como un punto único la extensión de la superficie corporal mayor al 10% y que también se considere una enfermedad grave cuando hablamos de áreas especiales o bien cuando hemos tenido falla a un tratamiento tópico. Sin embargo, aquí aún nos está faltando el punto de vista de nuestro paciente. ¿Cuáles son estas áreas difíciles? Encontramos piel cabelluda, cara, zonas intertriginosas o de pliegues, palmas y plantas y las uñas. Son áreas que además de ser muy visibles, dan mucha sintomatología y además los tratamientos que podemos usar en otras zonas generalmente están propensos a causar efectos secundarios mucho más rápido en estas áreas. Piel cabelluda, ¿qué tanto vamos a encontrar afección en esta zona? Hasta un 45-56% de los pacientes, aunque hay series en las que se reporta hasta el 90%, caras cerca de la mitad también de las personas, palmo plantar en un 12-16%, áreas intertriginosas entre 21 y 30%, y las uñas 78 o hasta 90% de los pacientes pueden tener afectación en esta área. Las diferentes escalas que encontramos para clasificar o graduar la psoriasis las conocemos muy bien, ¿no? Es el PASI, el PGA, BCA, que no van a reflejar el impacto de la enfermedad en el paciente. En estas encontramos el DLQI o la escala visual análoga y hay una que está relacionada también con la percepción del prurito y están aquellas que se modifican para hablar de áreas específicas como aquella utilizada para graduar la severidad en piel cabelluda, palmo plantar, a nivel ungueal o genital, que estos sobre todo son útiles cuando hablamos de estudios clínicos. Psoriasis de piel cabelluda. En este consenso europeo se hace una graduación de la severidad de la psoriasis en esta zona de acuerdo a la cantidad de porcentaje que esté afectado, menor o mayor al 50%, y se toma en cuenta la sensación de prurito, si es leve, moderado o severa, y hablamos también de una enfermedad severa cuando hay pérdida de cabello o incluso fibrosis y cicatrización de la zona, o cuando las lesiones no están enteramente limitadas a la piel cabelluda, sino que abarcan también la línea de implantación. Tenemos esta otra escala, que es las modificadas. Su forma de calcular es muy parecida a lo que hacemos en el PASI. Y bueno, la psoriasis de piel cabelluda suele ser de las primeras áreas afectadas de la enfermedad. Sabemos que el retraso en el diagnóstico es muy frecuente por sus similitudes con otras dermatosis pápulo-escamosas como la dermatitis seborreica. Es una zona muy propensa a fenómeno de Kerner y la calidad de vida se ve muy afectada sobre todo en pacientes del sexo femenino y en aquellas que son menores de 40 años comparativamente con personas de tercera edad.
Vemos en la clínica estas placas que suelen ser simétricas, estas placas eritematoesquemativas de bordes generalmente muy definidos y una topografía muy frecuente pues es la región retroauricular. Las alteraciones que podemos encontrar a nivel histopatológico de zonas afectadas por psoriasis en piel cabelluda son múltiples, como vemos en este cuadro. Sin embargo, a pesar de la gran afectación de la unidad pilosebácea, la pérdida de cabello es la excepción, no la regla. Es muy raro que veamos una zona de alopecia, sobre todo cicatrizal, cuando hablamos de psoriasis en piel cabelluda. Este estudio es muy interesante. Sabemos que hay enfermedades en las que se tiene tropismo por algunas zonas, por ejemplo, ricas en glándulas sebáceas o pobres en glándulas sebáceas. Estaremos hablando aquí de dermatitis atópica, cuando son áreas ricas en glándulas sebáceas, por ejemplo, acné o rosácea, o aquellas con glándulas apócrinas como la hidrosalinitis. Y vemos que la psoriasis puede afectar todas estas zonas. Entonces aquí lo que quisieron ver es si las características de barrera y el perfil inmunológico variaban dependiendo de la zona, si estaba afectando piel cabelluda o alguna otra topografía. Y resulta que el perfil inmunológico es prácticamente igual en la zona donde afecte la psoriasis. Esto es un punto importante que hay que conocer, sobre todo pensando en desarrollar diferentes targets para los tratamientos y fue interesante pensar en ello y hacer este estudio porque sabemos que hay zonas como esta, la psoriasis de piel cabelluda y el resto de las que vamos a tocar, en las que los tratamientos no son igual de efectivos que en otras áreas. Ok, ¿y cuál es el enfoque terapéutico para la psoriasis de piel cabelluda? Vamos a ver que lo dividen principalmente en el porcentaje y por supuesto si están afectadas algunas otras topografías. No olvidemos que nuestro paciente es un todo y hay que tomar en cuenta el resto de aspectos dentro del enfoque multidisciplinario para tener en cuenta y tomar las decisiones adecuadas. En aquellos casos en los que no hay afectación en otras zonas, por lo menos a nivel de la piel, empezaremos con tratamientos tópicos. El tratamiento de inducción, que llevará aproximadamente 2 a 4 semanas, aquí sigue estando como primera opción y desde este Consejo Europeo del 2009 hasta recomendaciones más recientes, el uso de corticoides tópicos, entre estos clobetasol y valerato o dipropionato de betametasona, calcipotriol, que los podemos usar combinados o como tratamiento también de mantenimiento, ácido salicílico cuando tengamos mucha escama y alquitrán de olla. A sabiendas de los bemoles que tiene este tratamiento, la Academia Americana de Dermatología recomienda usarlo con precaución o lo mínimo indispensable en pacientes embarazadas y en niños, mientras que las guías alemanas lo quitan por completo de sus recomendaciones durante el embarazo o la lactancia. En tratamiento de mantenimiento es muy usado el tratamiento intermitente con corticoides que pueden ser 2 o 3 veces por semana para evitar las recaídas y teniendo durante el resto de los días el uso de análogos de vitamina D3. Cuando estemos hablando de una psoriasis que se acompaña de alteraciones en otras topografías, entonces nos iremos a tratamiento sistémico como metotrexate, acitretina y ciclosporina o biológicos, además de acompañarlo siempre con la terapia tópica adyuvante. Dentro de estas terapias sistémicas, a pesar de que no hay datos clínicos sobre la eficacia con metotrexate, acitretina y ciclosporina, siguen estando recomendados en grupos de consenso. Tenemos en otras opciones inhibidor de fosfodiesterasa 4, que es el apremilás, y terapia biológica. Aunque la medición de los resultados no es homogénea en los estudios y faltan más estudios head to head para tener realmente una diferencia, digamos, o poder elegir mejor nuestros tratamientos. Aquí vemos los diferentes estudios que hay con las diferentes moléculas y la efectividad que tienen en los tratamientos de piel cabelluda a diferentes semanas. Dentro de estas opciones, las que tienen mayor eficacia por medio de un estudio son guselkumab, risankizumab, infliximab, inhibidores de interleucina 17 como el ixekizumab y brodalumab. Sin embargo, dentro de este mismo grupo, los que tienen una etiqueta de FDA, realmente sus indicaciones son solo guselkumab, secukinumab y apremilast.
La cara. Cara suele afectarse casi en el 100% de los pacientes también que tienen alteraciones en piel cabelluda. Es más frecuente encontrarlo en la parte superior de la frente, hasta en el 76% de los casos. Sabemos que va a estar exacerbado por factores externos como la exposición al sol o la presencia de especies de malacesia. Vamos a ver igualmente estas placas eritematosas, descamativas, de bordes definidos y que generalmente son simétricas. Y aquí el tratamiento será igualmente primera opción con corticoides de mediana potencia, inhibidores de calcineurina para el mantenimiento y muy importante el control de factores como el sol, evitar traumatismos, usar el tipo de cremas o medicamentos adecuados y el control de algunas otras dermatosis que se presentan como la dermatitis seborreica. Palmo plantar. Hay un overlap muy frecuente a nivel de manos con eczema crónico, es muy lógico pensarlo. Igualmente es una zona muy propensa al fenómeno de Koebner, tiene un gran impacto psicológico en el paciente y más de 2/3 partes de las personas afectadas van a requerir manejo con terapia sistémica. Hay una fuerte y constante expresión de interleucina 17A a nivel de la región palmoplantar, incluso 89 a 190 veces más comparado con la concentración de interleucina 12 y 23. Vamos a ver en cuanto a la clínica, que son estas placas descamativas, que puede haber fisuras y que puede en la histopatología alternar paraqueratosis con ortoqueratosis. La escala para la severidad de la zona palmoplantar igual es muy parecida a la que usamos en el PASI. Y bueno, ¿qué nos complica también la respuesta a tratamientos en esta área? El grosor de la capa córnea. Dentro de las opciones de tratamiento tenemos emolientes y queratolíticos que debemos de usar prácticamente en la totalidad de los casos. Y hablando específicamente de medicamentos, igualmente los corticoides tópicos serán la primera línea. No hay estudios sobre su uso más allá de las 12 semanas. Podemos usar igual al mismo tiempo análogos de vitamina D3 como el calcipotriol y en estas áreas es muy frecuente que lo usemos de manera oclusiva. Retinoides como el ipazaroteno, pubazol, alquitrán de hulla, puba, tratamientos sistémicos como metotrexate, ciclosporina o acifetina, además de apremilas y biológicos. Una mención importante requiere en esta topografía que el uso de inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa puede en ocasiones desarrollar una respuesta paradójica de pustulosis palmoplantar. Entonces, aunque están indicados en esta zona, bueno, pues tener siempre en cuenta que puede ser causante de estas reacciones paradójicas. Tenemos múltiples estudios, sobre todo con inhibidores de interleucina 17 en esta zona, como donde se evidencia una eficacia a 2 años y medio con secukinumab, donde el 60% de los pacientes tratados con 300 miligramos lograron un aclaramiento total o casi total de palmas y plantas en un periodo de 2 años y medio. Entonces, las opciones más recomendadas serán guselkumab, risankizumab, que tiene un alto porcentaje de buena respuesta, o el ixekizumab. Y tener cuidado con este tipo de reacciones con inhibidores de factor de necrosis tumoral. En pliegues o regiones intertriginosas, en mujeres suele presentarse sobre todo a nivel vulvar e igualmente de manera simétrica. En hombres predomina en glande, pero sabemos que podemos encontrarlo a nivel de testículos y resto de zonas. El impacto psicológico en esta área es desmedido. 86% de los pacientes llegan a tener prurito y cerca de la mitad de ellos cursan con dolor, dispareunia, ardor o quemazón y 46% evitan incluso el contacto íntimo. Aquí la morfología es un poco diferente, esto relacionado con las características propias de la zona y el diagnóstico diferencial pues también a tomar en cuenta, muchas veces retrasa el diagnóstico pensando en tiñas o pensando en intértigos que pueden coexistir, por supuesto. Son zonas en las que no vamos a ver tanta escama, predominan esas placas con más eritema, muchas veces maceradas. Y la escala que está diseñada para esta zona es algo más parecido al PGA. El tratamiento en estas zonas también
va a depender de si están afectadas otras áreas de la superficie corporal total y en general se empezará con tratamientos tópicos, corticoides tópicos, inhibidores de calcineurina. Por la gran afectación podríamos también irnos de entrada con tratamientos sistémicos. Tenemos metotrexate, ciclosporina y apremilast, y dentro de los biológicos se recomiendan sobre todo los inhibidores de interleucina 17 como el ixekizumab, y actualmente se está corriendo un estudio que es el Guriver con guselkumab en topografía genital y facial. En este estudio de ixekizumab, que es el Ixora-Q, se evidencia el buen resultado de este biológico en psoriasis genital a lo largo de 52 semanas, teniendo un aclaramiento total o casi total del 73% a la semana 12 y 75% a la semana 52. Psoriasis ungueal, 78-80% o hasta 90% lo reportan como el porcentaje encontrado en pacientes con psoriasis. Es raro verla aislada, solo un 5-10% de los casos. Predomina en la zona de las manos, aunque en la mitad de los casos puede estar en manos y pies. Y muy importante, se considera un factor predictor para el desarrollo de artritis psoriásica. ¿Esto por qué? Porque sabemos que a nivel de la uña está la entesis. Cuando estamos viendo alteraciones de inflamación en esa zona, es prácticamente un reflejo de que en algún momento habrá alteraciones articulares. Es muy frecuente que encontremos diferentes disparadores o algunos factores que exacerben o hacen que persista la inflamación a nivel de las uñas. Uno de ellos es la presencia de onicomicosis. Entonces, siempre muy importante descartar que haya infección en la uña, porque en este estudio se encontró que, bueno, sabemos que las vías de inflamación y las interleucinas 17, el factor de necrosis tumoral alfa, es igual de importante en esta zona como vemos en el resto de las topografías, pero Candida albicans tiene también la propiedad de estimular a las células dendríticas o células presentadoras de antígeno para aumentar la respuesta a la producción de interleucina 12, 23 y factor de necrosis tumoral alfa, con lo que tenemos un ciclo en el que se va estimulando todavía más este proceso inflamatorio ocasionado por una infección a nivel de la lámina ungueal. Las alteraciones que vamos a encontrar difieren en cuanto a si está afectado el lecho o la matriz de la uña, que ya las conocemos. La escala de valoración, que estamos también mucho más familiarizados, al igual que el PASI con esta, que es el NAPSI. Para ella vamos a dividir, cuando valoramos todas las uñas, en 4 cuadrantes y vamos a ir dando un punto dependiendo de las alteraciones que encontremos y van a estar divididas entonces en si son de la matriz o si son del lecho ungueal. El manejo de la psoriasis ungueal. Hay que tomar en cuenta aquí, evidentemente, la edad del paciente, las comorbilidades, el impacto que tiene a nivel de la calidad de vida y las preferencias del paciente. El DLQI es muy importante incluso para irnos de manera directa a tratamiento sistémico y tratamiento con biológico, que aquí tiene mucha importancia lo que comentábamos de el riesgo que se considera tal cual un marcador de artritis psoriásica, que eso debería hacernos ser mucho más agresivos, digamos, con el tratamiento. Las medidas generales en cuanto a la psoriasis de las uñas, bueno, va a ser evitar usar uñas, evitar toda aquella manipulación constante en esa zona, estar con humedad, usar guantes que nos protejan también de diferente contacto con químicos en los trabajos, etcétera, y lo que comentábamos, descartar la onicomicosis en caso de que sea positivo. Puede intentarse tratamiento previo o al mismo tiempo que empezamos el resto del manejo. Tratamientos tenemos varios y los tratamientos tópicos van a estar indicados cuando la cantidad de uñas afectadas sea de 3 o menos. Hay que ver también si predominan las alteraciones a nivel de la matriz o a nivel del lecho, porque hay tratamientos que van más enfocados a uno u otro. Como primera línea en la afectación de la matriz únicamente se recomiendan esteroides intralesionales, que sabemos lo molesto que son, pero bueno, tenemos aquí un recordatorio de cuál es la indicación. Los miligramos que se recomiendan son 2.5 miligramos por mililitro a 10 miligramos por mililitro la concentración. Y pueden aplicarse cada 4 a 8 semanas y hay que esperar 3 a 6 sesiones para valorar el resultado.
Tratamientos alternativos obviamente van a ser los esteroides, vitamina D. Cuando predominan las alteraciones a nivel del lecho ungueal, la primera elección son los esteroides tópicos o análogos de vitamina D. Y en ambos tenemos igualmente esteroides tópicos, análogos de vitamina D y tacrolimus. Cuando encontremos más de 3 uñas afectadas o cuando hay afección en otras zonas, bueno, se recomienda irnos a tratamiento sistémico, metatrexate. Aquí debe empezarse a dosis un poco más altas, 15 miligramos, ciclosporina o bien acitretina. Este es un cuadro igual comparativo como hemos visto en el resto de las topografías de las diferentes moléculas biológicas, además de la premilas con las que contamos y sus porcentajes de mejoría. Este estudio con secukinumab muestra el resultado a un seguimiento de 2.5 años, es el estudio Transfigure, donde se ve que con el uso de secukinumab, aquí comparan la dosis de 150 y de 300 miligramos en pacientes con psoriasis ungueal de moderada a severa, y los porcentajes son una disminución o un aclaramiento total o casi total de hasta 71.5% con el uso de 300 miligramos. Finalmente tenemos este cuadro de las guías GRAPPA, donde a nivel ungueal, por lo que comentábamos, la gran importancia de ser un marcador de daño articular, ellos recomiendan irse directamente a tratamiento sistémico, en este caso tratamiento biológico, con inhibidores de factor necrosis tumoral alfa, antiinterleucina 17 o antiinterleucina 12 y 23. Y bueno, como conclusiones, vemos que la complejidad de la enfermedad psoriásica es inmensa. No olvidemos que en este momento estamos tratando solo las áreas en específico, pero nuestro paciente es un todo. Hay que hacer siempre una valoración multidisciplinaria. Hay que tomar en cuenta que es frecuente que no encontremos los mismos resultados en otras topografías que en estas zonas difíciles. Entonces, recordemos que hay que considerarla como una enfermedad severa. Hay pocos estudios específicos que nos pueden ayudar para decidir los tratamientos. ¿Y cuál es el futuro? Hay avances en investigación genética e inmunológica que nos van a permitir en algún momento identificar biomarcadores para entonces, como dice en esta declaración de las guías de la Academia Americana del 2019, hay una necesidad de identificar biomarcadores que puedan potencialmente predecir la respuesta apropiada a un agente biológico para un paciente en específico. Entonces, a eso estaremos llegando, a tener terapias específicas para pacientes específicos que nos permitan mejorar calidad de vida, que tengan unas adecuadas relaciones interpersonales y un desarrollo laboral perfectamente normal. Gracias.